Vamos a hablar ahora un poco acerca de una taxonomía o una forma de organizar los diferentes computadores que nos podemos encontrar, que es la taxonomía de Flynn. Luego vamos a hablar un poco acerca de las GPU y cómo se relacionan con la CPU y finalmente un concepto que son los clústeres computacionales. Entonces, digamos que uno de los problemas que tenemos no es solamente las unidades de procesamiento, sino cómo esas unidades de procesamiento colaboran para llevar a cabo un cierto tipo de tareas. Entonces podemos pensar que existe, digamos, estas infraestructuras donde tenemos un solo coche y hay una sola vía en la cual ese coche se mueve libremente. Podemos también pensar en esas vías donde hay un desfile militar y todos los, digamos, vehículos de guerra van desfilando por esa vía. Y tenemos otro tipo de infraestructura de tráfico que es, por ejemplo, las autopistas, donde cada carro va a su velocidad, va para la dirección que quiera, es decir, hay como mucha autonomía. Entonces, digamos que en ese sentido uno puede encontrar que hay ciertos tipos de computadores que se comportan de una de esas maneras. Entonces los vamos a describir aquí muy rápidamente. Entonces, el primer tipo de computador es el computador que tiene una sola instrucción y tiene un solo dato. Entonces, ese es el típico PC clásico que no tiene múltiples núcleos, que hoy en día es muy raro no verlos, pero digamos que hace un tiempo teníamos esos computadores que tenía un solo código que ejecutar y tenía un solo dato al cual acceder. Entonces, digamos que estos sistemas eran muy sencillos de programar, no eran muy rápidos, pero eran muy sencillos de programar. Ahora tenemos el que se llama Single Instruction Multiple Data. Eso lo que quiere decir es que vamos a ejecutar una instrucción o un código sobre muchos datos. Eso es lo que encontramos en las GPUs. Las GPUs usualmente ejecutan un código, pero ese código es ejecutado por decenas de miles de procesadores. Y ese es el poder de las GPUs, que tienen una computación masiva. Vamos a ver más adelante que esos procesadores que tienen las GPUs usualmente son, digamos, unos procesadores como tontos. O sea, no son procesadores muy brillantes, de hecho son más tontos que una CPU, pero como son tantos, llegan a hacer mucho más trabajo computacional que el que puede hacer una sola CPU. Tenemos otro tipo de, digamos, computador que es el Multiple Instruction Single Data. Entonces imagínate que tú tienes la capacidad de ejecutar diferentes códigos o diferentes programas sobre un solo dato. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer redundancia o validación de programas. Entonces por diferentes vías proceso los mismos datos y al final lo que debería pasar es que deberíamos todos converger a una solución, pero ese tipo de computadores no es muy común. Y el último, perdón, y el último tipo de computador es el Multiple Instruction Multiple Data. Ese Multiple Instruction Multiple Data es el que conocemos como los clústeres computacionales o los sistemas multinúcleo. ¿Qué quiere decir esto de Multiple Instruction? Es que yo tengo la posibilidad de correr varios códigos. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de CPUs con múltiples núcleos, nosotros podemos redireccionar en cada núcleo la ejecución de un código particular y que trabaje con ciertos datos. No es como en las GPUs. En las GPUs usualmente tengo un solo programa y ese programa se ejecuta sobre muchísimos datos. En el Multiple Instruction yo puedo tener varios códigos y esos códigos pueden estar trabajando sobre diferentes datos. Entonces tenemos los sistemas multinúcleo y los clústeres computacionales. Entonces el hardware moderno está constituido por CPUs, que son usualmente unidades de procesamiento que tienen pocos núcleos, de 4 a 64, tienen una capacidad muy rápida para transmitir datos desde el procesador hasta las cachés. Recordemos que las cachés son esas memorias secundarias que permiten acceder más rápidamente a los datos que usualmente están en memoria RAM. Ojo con eso, las cachés son esas zonas de memoria cercanas al procesador que te permiten acceder a datos que usualmente están en la memoria RAM, pero ahora mucho más rápido porque esas cachés están cerca del procesador. Usualmente están codificadas en hardware y son difíciles de, digamos,
Eso depende mucho del constructor, ¿no? O sea, es difícil entender cómo es que funciona eso, porque eso lo define el constructor del procesador. Yo como usuario, como desarrollador, lo único que puedo hacer es conocer cómo se utiliza o cómo funciona esa lógica, pero yo no la puedo modificar, no la puedo alterar. Y otro tipo de recurso computacional que encontramos hoy en día son los coprocesadores. Esos coprocesadores, entre ellos las GPU, se conocen como many core y está constituido por miles de núcleos que son muy sencillos. Hace un rato les mencioné que usualmente estos procesadores son más tontos que las CPUs, pero tienen una alta cantidad de unidades de procesamiento, lo que nos permite tener un alto throughput, es decir, que puedo tener varias instancias del programa corriendo y eso nos permite entonces tener un cálculo numérico masivo. Los entornos de procesamiento paralelo que encontramos en la vida real, entonces digamos que eso es una mezcla, ¿cierto? No es solamente un computador con una gran GPU, sino que usualmente lo que tenemos son granjas, conjuntos de computadores donde cada computador tiene su CPU y su GPU. Siguen como un esquema de clúster como aparece ahí, donde tenemos un computador que es el maestro, que es como el que coordina, recibe las tareas, distribuye cómo procesar las tareas y tenemos unos nodos que se encargan de hacer el trabajo sucio, digámoslo así. Es decir, el maestro dice, vean, necesitamos calcular esta transformada de Fourier, esta laplaciana, bueno, lo que sea, y lo que hace el maestro es delegar la ejecución y los nodos son los que llevan a cabo ese procesamiento. Usualmente estos equipos de cómputo están con sistema operativo Linux y hay diferentes herramientas que nos permiten programar estos ambientes. Entonces tenemos el típico GCC, que es el compilador de C, que está optimizado para, digamos, llevar a cabo la generación de código binario que corre muy bien sobre CPUs. Tenemos el NVCC, que ese es el compilador de NVIDIA de C, que te permite hacer ese compilador de NVIDIA, la empresa NVIDIA, la creadora de las GPUs. La que te permite hacer ese NVCC es que te permite programar la GPU de una manera eficiente. Entonces ahora ya no solamente utilizas el código C para programar CPU, sino también las GPU. Y finalmente tenemos MPICH, ese que dice MPICH, MPICH. Esta es una herramienta que nos permite tener esos miles de computadores trabajando de forma colaborativa. Ese esquema de clúster donde tengo un maestro y hay unos nodos de procesamiento, lo puedo entonces programar con esta herramienta que se llama MPICH.